Bien, mi estimado doctor, muy buenas noches. Iniciamos con el desarrollo del presente curso sobre el juicio oral o juzgamiento, la tercera etapa del sistema procesal penal. Como indicaba hace momento, que el juicio es en realidad, pues, la etapa principal del proceso penal. Etapa principal, porque allí es lo que se va a desarrollar lo que es actuación de medios de prueba, y aquí incluso ya podemos hablar de medios de prueba porque en las otras etapas no podemos hablar de pruebas como tal, ¿no? Eso es lo que también como penalistas o en etapa, lo que es el lenguaje penal conocemos. Habrán indicios, ¿no? Instrumentos relevantes, elementos, luego pues serán postuladas como medios de prueba en la etapa intermedia, que cuando pasen al juicio ya actuarán como tal las pruebas, ¿no? Por eso algunos autores dicen hablar de pruebas a nivel preparatorio o preliminar, pues no correcto, ¿no? Entonces lo que indican ellos también. Entonces, teniendo en cuenta ello, doctores, empecemos desarrollando. Doctores, antes de quizás compartir las diapositivas que he preparado para desarrollar esta clase, me gustaría hablar, pues, así de manera introductoria, eh, primero para abordar lo que es el juzgamiento o el juicio. Nosotros debemos conocer bien, por decir, lo que es la teoría del caso. Es importante. Antes de continuar, ah, hago un paréntesis. Muchas veces, mis estimados colegas, como defensa, no vamos a estar en todo el proceso, ¿no? De una investigación, desde la investigación preparatoria, intermedia y hasta el juicio, porque los clientes a veces recurren al servicio de los abogados, defensores, en la etapa del juzgamiento. Entonces, no hemos estado presentes en la etapa intermedia, tampoco en la preparatoria. No conocemos, no hemos hecho las acciones necesarias que quizás allí debimos realizar. Entonces, si es así, asumimos el caso de la defensa en la etapa de juzgamiento, entonces como abogado nosotros tenemos que primero estudiar, sacar copia de los expedientes, estudiar a fondo y prepararnos. Para el juicio, doctores, siempre recomiendo, este también paréntesis, aconsejo, por experiencia, todo y todos los colegas sabemos, es conocer el caso. Si no conocemos nuestro caso, es mejor no ir al juicio, porque como abogados nos están pagando, a veces estamos defendiendo la libertad, en realidad la libertad, ¿no? Que algunos superan los 5 años o más, la pena puede ser efectiva. Entonces, en ese sentido, como abogados debemos de estudiar el caso, conocer. Dentro de ello, pues nosotros tenemos que tener nociones básicas de lo que es proceso penal, ¿no? ¿Cómo ha pasado este caso, por decir, de etapa intermedia o en la etapa preparatoria? ¿O qué dice el tipo penal, entre otros? Dentro de ello, doctores, ya cierro paréntesis, les indicaba que es muy importante conocer lo que es la noción de teoría del caso, ¿no? Nos ha enseñado siempre en la universidad, todos sabemos, la teoría del caso por lo menos debe tener tres momentos o tres partes, por decirlo así. Primero, debemos conocer para enfrentar el juicio, doctores, el hecho, es decir, el hecho fáctico, la imputación. ¿Por qué hecho, no? Está siendo acusado tal persona y va a iniciar el juicio. Conocer el hecho. El hecho que se está postulando para el juicio, el juzgamiento, mis estimados doctores, no debe estar alterado del hecho que se ha dado en la formalización en la etapa preparatoria. Y ese mismo hecho tenía que haber pasado en requerimiento acusatorio en la intermedia, y ese mismo hecho tiene que estar acá para el inicio del juicio, tal cual se manejó al inicio. Si vemos que por ahí existen variaciones, ojo ya, entonces tenemos que actuar antes del inicio del juicio, ¿no? Eso primero. En teoría del caso, brevemente resumen, quizás conocer los hechos. Segundo, este hecho, ¿no? Tiene que tener lo que es la teoría jurídica, es decir, tiene que tener lo que es el tipo penal. ¿A qué tipo penal se ha encuadrado el hecho que se le está imputando al acusado en el juicio? Eso tenemos que también tener en cuenta. Estudiar es importante, doctores. Parece mentira, pero los hechos es muy importante. El hecho nos dice cómo sucedieron las cosas, dónde, en qué hora, en qué circunstancias. Y este hecho es
tipificable o encaja en este tipo penal que está postulando la fiscalía. Eso es importantísimo. Conocer también. Bueno, a estas alturas ya no vamos a modificar, pero por lo menos vamos a hacer la defensa y para hacer la defensa tengo que tener mi teoría del caso también mío como defensa, entonces yo debo conocer cuál es la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, analizar bien a fondo. Quizá algunos verbos rectores del tipo penal no encuadran, no encajan con el hecho, entonces ya es la debilidad de la fiscalía que yo como defensa debo de asumir en el inicio del juicio, en la alegato de apertura, hacer ver, ¿no? Al tribunal o a los jueces, en este caso. Por último, tiene que haber sustento probatorio, teoría del caso, ¿no? Importante, hecho, tipificación jurídica o teoría jurídica, como otro nombre lo conocen, y el sustento probatorio. Tiene que haber pruebas por lo que están acusando. Revisar bien qué medio de pruebas ha pasado al juicio, tanto como órganos como documentales. Cuando hablo de órganos probatorios o órganos de la prueba, doctores, ya estamos en nociones generales, órganos de la prueba, me estoy refiriendo a los testigos y peritos, ¿no? Que van a actuar en el desarrollo del juzgamiento, del juicio. Ya a ellos se le conoce, como nuestro sistema procesal penal lo dice, Código Procesal Penal, órganos de la prueba, ¿ya? La parte agraviada, doctores, es un testigo, ¿no? Es un testigo. Y también acá indicarles que el acusado no es un medio de prueba de la fiscalía. Sí declara en el juicio, pero no es medio de prueba, ¿ya? No, esas nociones generales estoy impartiendo, doctores, para luego centrarnos en el tema que nos llama, pero es importante, a mi criterio, conocer esos puntos, ¿ya? Entonces, medios probatorios, órganos como documentales. Entonces, todo eso debemos conocer lo que es teoría del caso, doctores, para inicio del juicio, estudiar el juicio, todo lo que es el documento. Entonces, así podemos actuar bien. Ya, doctores, ese es el preámbulo que quería poner como introducción para conocer y todo de lo que también podemos conocer más a fondo lo que dice nuestro sistema procesal penal del juzgamiento, del juicio, pues podemos irnos nosotros, el juzgamiento, sección tercera del artículo 356 de nuestro Código Procesal Penal, lo llamo Código Procesal Penal, pero muchos lo llaman nuevo Código Procesal porque no, no es tan nuevo, yo no suelo llamar nuevo, doctores, digo Código Procesal Penal CPP igual. Y de ahí en adelante, de 356, está todo lo que es el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Muy importante en nuestro, el Código Procesal Penal, es señalado, establecido en algún momento, vamos a ir estudiando, ¿no? Todo el tema, pero también invito que puedan ustedes leer, que ahí está todo el desarrollo de lo que es las partes también de lo que es el juzgamiento. ¿De doctores? Muy bien, doctores, con eso preámbulo iniciamos, voy a compartir lo que vamos a trabajar. Muy bien, doctores, me indican que sí pueden visualizar lo que estoy compartiendo, PPT, doctores, por favor, me indican. Sí se ve, doctor. Muy bien, doctora Giovanna, sí se ve. Entonces, vamos a iniciar. Bien, como temario de la sesión de hoy día tenemos lo que es en qué consiste la instalación de la audiencia en realidad para el inicio del juicio, qué es alegatos de apertura, cómo se puede hacer, ¿no? Luego, lo que es tema de lectura de derecho del acusado y la conclusión anticipada. Un punto de conclusión anticipada que ha sido pues, modificado hace poco, todo eso hablaremos hoy. Espero que el tiempo nos alcance, doctores. Doctores, para hablar del inicio del juicio, la instalación propiamente dicha del juicio, del juzgamiento, quería tocar un punto que es importante para mí, es muy importantísimo, es el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento. En realidad, el auto de enjuiciamiento es una resolución que notifica, ¿no? Antes de continuar con esto, doctores, dejo claro para que nos entendamos. Nuestro sistema procesal penal, sabemos todos, está dividido en tres etapas, bien separadas, definidas, tres etapas. Investigación preparatoria, intermedia y el juzgamiento. En la etapa intermedia ya tenemos que es que va a controlar la investigación, ¿no? Cuando está formalizado el caso, la presencia de un juez, el juez de garantías. El
juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria tiene la tarea de controlar si este caso investigado que está siendo acusado por la fiscalía a un, ¿no? Imputado, amerita pasar el juicio o no, controla, por eso, controla, etapa intermedia. Bien, cuando ya estamos en ese tercer, diríamos, estadio o la tercera etapa, escenario del proceso, que es el juzgamiento, vamos a tener algunos casos de las, vamos a decirlo así, de las cuantías menores de 5 años, la pena que no es superior a 5 años, quien va a llevar adelante el proceso de juzgamiento siempre será, en principio, un juez, un solo juez, que lo llamamos nosotros como juez unipersonal. ¿Ya? Algún momento quizás me voy a referir unipersonal o colegiado, entonces yo quiero dejar claro para que ustedes tengan esa distinción y para que comprendan. Entonces, unipersonal, el juez, lo que es unipersonal, verán pues delitos, ¿no? De menos gravoso, por decirlo así. Después existen que van a llevar a cabo el juzgamiento, el colegiado, así se le llama, conformado por 3 jueces, el colegiado. Ya ellos van a ver delitos de mayor cuantía o delitos que tengan pues de 5 años a más. Siempre un colegiado. Y dependiendo de la materia, ¿no? Un colegiado. Entonces, doctores, estamos en un escenario que unipersonal o como colegiado van a llevar adelante el juzgamiento. Muy bien, teniendo en cuenta ello, empecemos. El auto de enjuiciamiento, ¿quién emite? Puede emitir un colegiado, ¿sí? O un juez unipersonal. Notifica a las partes, señalando la fecha del inicio del juicio oral. Entonces, ¿qué es el auto de enjuiciamiento? En realidad, el auto de enjuiciamiento, ¿no? Es la comunicación que hace el colegiado o el juez unipersonal a las partes, ¿no? Indicándoles precisamente que el caso que ha llegado a su despacho va a iniciar, ¿no? Con lo que es actuación de juzgamiento o de juicio oral. Dentro de esa resolución del auto de enjuiciamiento, porque es importante lo que yo considero, va a señalar lo que es especie de un resumen donde se ha admitido órganos de prueba, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, y también la prueba documental. ¿Ya? Allí va a señalar todo, doctores, y eso tenemos que revisar bien. Y asimismo, en esa resolución va a indicar el juez, tanto unipersonal como el colegiado, que se va a formar un cuaderno de debate de juzgamiento. Doctores, eso. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer autoenjuiciamiento o leer el autoenjuiciamiento, doctores? Porque antes del inicio del juicio existe en la etapa intermedia el juez de investigación preparatoria, cuando concluye la acusación, emite el auto de enjuiciamiento, ¿no? Mejor dicho, que va a pasar pues todo lo que estamos iniciando, lo que auto de enjuiciamiento, de lo que es etapa intermedia, en el juicio. Entonces, lo que ha indicado el juez de investigación preparatoria, en principio, ¿no? Debe estar tal cual en esta resolución que emite el juez para el inicio del juicio, auto de enjuiciamiento, que inicio del juicio que van a comunicar a las partes. Entonces yo reviso ambos, diríamos, ambas resoluciones, ambos autos, y que no debe haber contradicción, ¿no? Al auto de inicio del juzgamiento y auto de enjuiciamiento, pues, por decir, órganos de pruebas admitidas, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, debe estar tal cual como se ha señalado. Pero resulta, doctores, les digo por la experiencia, que cuando me notifican el auto de enjuiciamiento del juez de investigación preparatoria, aparecen A, B, C, D, por decir, como órganos de la prueba. Pero cuando me notifican ya el cuaderno de debates para el inicio del juicio, lo que es el auto de inicio de juzgamiento, no aparece A, B, C, aparece A, B, nada más. Entonces digo, ¿qué pasó?
Entonces, ese error puede haber, entonces hay que hacer ver. Por eso, antes del inicio de la audiencia, siempre los jueces preguntan algún incidente, algo que tiene que decir la fiscalía o la defensa. Y es allí tenemos que nosotros actuar, hacerles ver el error, quizás sea error material, no de fondo, ¿no? Para que se corrija y que todo se desarrolle como corresponde el juzgamiento. ¿No? Entonces es muy importante, doctores, invito a pues, conocer el auto de enjuiciamiento de investigación preparatoria, auto del inicio del juzgamiento en realidad. ¿Ya? Auto de inicio del juzgamiento que convoca para el desarrollo de el juicio. Muy bien, el juicio oral, doctores. Para que inicie el juicio oral, doctores, es muy importante. Todas las partes deben estar bien notificadas. ¿Quiénes son las partes en un juicio oral? Doctores, en principio, los sujetos procesales, digamos, en un juzgamiento, para entenderlo mejor. Los sujetos procesales, el juez o los jueces. Cuando digo el juez, unipersonal, los jueces colegiados. El Ministerio Público, la defensa, la parte agraviada, el acusado, si es que hubiera un tercero civil responsable. Todos ellos son sujetos procesales. Deben de estar notificados debidamente todos ellos para el inicio del juzgamiento y su concurrencia es obligatorio para el inicio, siempre. Dentro de este contexto, doctores, ya me adelanto, ya les indico, para la instalación de la audiencia del juzgamiento, se requiere de manera obligatoria, si es uno solo, la presencia del acusado, sí o sí. Es decir, para el inicio del juzgamiento. Si son más de dos acusados o tres acusados, concurren dos y uno no, allí se va a instalar la audiencia, sí, se va a instalar. Pero al que no acudió, se le va a declarar reo contumaz. Ese son más de dos. Si es uno solo, se requiere la presencia del acusado para el inicio del juzgamiento. ¿Eso en qué consiste, doctores? Que es más parte de práctico eso. Como abogados, cuando ustedes actúen, todos estén presentes. El juicio, la audiencia del juzgamiento es uno solo, doctores. ¿Ya? Estamos hablando de audiencia de juzgamiento que es uno único, doctores. Porque muchos creen que el juicio dura más de 25 o 40 audiencias, dicen. Decir eso, doctores, en sentido estricto, está mal, no es correcto. ¿Ya? El juicio es único, la audiencia es una sola audiencia, ¿ya? Eso hay que entender. Pero si esta audiencia puede tener más de dos sesiones, que puede durar 15, 20, 30, 40, 100 sesiones, sí, pero es la única audiencia que está dividido, o podemos decir, repartidas en diferentes sesiones. Por eso, al iniciar o al inicio de cada sesión, una vez instalada la audiencia, los jueces dicen, suspendemos el juicio y continuaremos en la siguiente sesión. Así es, se suspende. ¿Y cada cuánto tiempo deben de convocar, ¿no?, la siguiente sesión? Nuestro Código Procesal Penal también lo dice, entre 7 a 8 días. ¿Ya? Doctores, cuando son defensa, ustedes, una vez que inició el juicio, y los jueces colegiados o como unipersonal está convocando la continuación del juzgamiento, las sesiones, cada 5 días. Yo recomiendo, sugiero que hagan valer lo que dice la ley, Código Procesal Penal, diciendo, señor magistrado, por favor, si podría convocar a la siguiente sesión, ¿no? Respetando, ¿no?, lo que dice la norma, entre 7 o 8º día, o séptimo día, ¿no? Séptimo, 8º día. ¿Por qué? Nos da más tiempo, ¿no? Para que el juicio dure, las sesiones y el desarrollo del juicio sea pues más largo, ¿no? A veces que es eso, pues es mejor para estudiar bien el caso quizás, para
coordinar bien con los testigos, entre otros. Entonces, sugiero, ustedes pidan, cuando está cada 5 días, mejor díganle, no, que sea cada 8 días, atende máximo, ¿no? Es recomendación, doctores, ¿no? Entonces, así es el juicio de doctores. El inicio del juicio y la instalación requiere toda la presencia de sujetos procesales y el acusado debe estar presente. La pregunta, cuando no concurre al inicio o a la fecha indicada del inicio del juzgamiento el acusado, doctor, ¿se instala la audiencia? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Sí se instala con los que están. Pero se deja constancia que no pueden iniciar con el juzgamiento, ¿no? Contra tal persona porque no está presente. Por lo tanto, se le va a declarar reo contumaz. Se ordenará lo que es la ubicación y su captura, y recién cuando le ponen a disposición del juez unipersonal o del colegiado, se continuará con las sesiones del juzgamiento. Es decir, el juicio propiamente dicha iniciará cuando recién capture. Se instaló, sí, pero no empezó. Ya es muy importante eso, doctores, también tener en cuenta, ¿no? Arreo cuanto más. ¿Y esto puede esperarse hasta cuándo? No sé, hasta que lo ubique. ¿Qué pasa con el plazo, doctor? ¿Prescribe? Ajá, en principio no, porque está pues supeditado a la ubicación y captura del acusado, por ende se interrumpe el plazo, queda suspendido. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta, doctores. Arreo cuanto más. Eh, Ahora, otro tip acá, doctores, por eso se trata este curso mayormente de la praxis también, para que ustedes sepan más de la teoría que vamos hablando, es cuando esta persona ha sido declarado reo contumaz, el acusado, ¿no? Cuando le capturan, le van a llevar a la carceleta en la comisaría donde le han ubicado. Después le van a trasladar a la jurisdicción donde está solicitando el juez o el juzgado para el inicio del juicio, en realidad. Si es en Lima, doctores, sabemos muy bien todos, existe la requisitoria que está en San Juan de Origancho, ¿no? Que está de molde San Juan de Origancho, que hacia la espalda, por esta cerca. Antes la requisitoria de Lima estaba en la avenida Canadá con vía expresa, ¿no? Pero ahora están construyendo algún complejo de PNP y pues se han trasladado la requisitoria a San Juan de Origancho. Si un juzgado de Lima, sea Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, requiere a tal persona, pondrán en la requisitoria, lo llevarán al detenido y después comunicarán al juez, al juzgado para inicio del juicio. En ese momento, ¿qué pasa? Se enteran los familiares, se lloran, se desesperan y dicen, ah, a mi familiar lo van a llevar al penal, lo van a trasladar, lo van a condenar, doctor, ¿qué hago? Haga, doctor, por favor, todo lo que pueda para que mi familia o mi hijo, esposo, mamá, papá, no se vaya al penal. Así vienen, te buscan. A mí me han buscado mucho. Ante ello, doctor, hay que obrar de una manera, por lo menos yo digo, ¿no? Que aconsejo, claro y transparente, explicar a los familiares. Si es así, díganle, señora, quiero saber, o señor, quiero saber para qué y por qué está detenido. ¿Por qué está detenido? Porque cometió un delito. Ok. ¿Para qué? Ah, para que inicie el juicio, se va a instalar. Ok, entonces, voy a hacer que el juzgado tome conocimiento, ¿no? De la detención de su familia y que el juzgado convoque lo más pronto el inicio, ¿no? Del juicio. Porque el inicio del juicio se dejó instalada, pero no comenzó como tal. Entonces voy a señalar que programen una fecha lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque lo que pasa es la lógica de los policías, la lógica de la fiscalía, la lógica de los jueces. En lo siguiente, también yo, aparte de ser la defensa, litigante, tenemos amigos, conocidos, ¿no? Entre jueces, fiscales, y a veces me comparten esa experiencia, dicen, doctor, nosotros como fiscales y jueces pensamos de que si alguien, un reo con Tomás cayó, no le damos mucha importancia, y que como nos hizo esperar tanto tiempo a nosotros, por lo menos que se quede unos 5 o 6 días todavía en la carceleta, dicen. Recién después vamos a programar inicio del juicio. Y además,
estamos dentro de la potestad, dicen, no hay un plazo, dicen, que nos diga la norma, que una vez que fue detenido el reo, dentro de 24 horas tienen que instalar, en principio así, no, una norma que me exige, dicen. Entonces, así como nos hizo esperar a nosotros, que también espera, dicen. Esa lógica tiene. Entonces, para que no pase eso, unos 5 días, 6 días, porque la gente se desespera, ¿verdad? Que ver sus familiares en la carceleta, nos presentamos al juzgado, le decimos, señor magistrado, mi patrocinado está tal día, está detenido, ya pasó un día, 2 días, que programe la fecha de inicio del juzgamiento. Si le requerían solamente para el inicio del juzgamiento al acusado, después de esa sesión, de la primera sesión de la audiencia, la primera sesión, lo van a liberar, doctores. Así que eso también digan los familiares. Mira, puede ser que inicie el juicio, termina el juicio, su familiar sale. A no ser que sobre ese acusado exista prisión preventiva. Eso es otra cosa. Allí sí o sí se va a internar a un establecimiento penitenciario. Entonces, allí mejor hacer que todo avance y salga. Otros doctores, hay muchos que están con Rego con Tomás y quieren pues ponerse a la disposición Poder Judicial y te dicen, doctor, ¿puedo yo virtualmente participar y que inicie el juicio? En principio, no. Eso no van a aceptar el Poder Judicial, porque hay un rego con todo ordenado, tienen que ubicarlo, capturarlo, en todo caso, él ponerse a disposición. Si no pesa ninguna prisión preventiva, recomiendo que se ponga a disposición un par de días y quedará en carceleta, que inicie el juicio, ¿no? Que inicie el juicio, todo el desarrollo y después sale. Y mientras dura el proceso del juzgamiento, ya estará libre sin ningún impedimento del orden de captura del que es RQ. Ya no pesará sobre esa persona. Yo también, ¿no? Doctor, es un tips de que le digo cómo podemos manejarlo del juicio cuando tenemos que actuar con los patrocinados que muchas veces requieren el servicio o la asesoría de la defensa de nosotros, ¿no? Entonces, así actuar, no hay que asustarles, no hay que asustarles. De doctores, eso hay que decirles siempre claro y preciso, como es muy importante para el inicio del juicio la presencia del acusado. Pero ¿por qué, doctor, es importante la presencia del acusado para el inicio del juicio? Porque el juez en un momento le preguntará, señor acusado, Juan Robles, Machuca, dígame, ¿usted es inocente o culpable? Para que responda a esa pregunta es importantísimo que esté el acusado, porque su abogado no va a responder, sino él mismo. Él dirá, señor magistrado, soy inocente. Ok, muy bien, está en su derecho. Si es así, continúa todo el juicio. Si él dice, no, señor magistrado, me siento culpable, responsable del hecho. Muy bien, entonces ahí termina todo, sale la sentencia conformada, la conclusión anticipada, y ya no se desarrolla todo el juicio. Entonces, por eso es muy importante la presencia del acusado para el inicio del juicio, doctores, el juzgamiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, juicio oral, doctores. Repito, ¿no? Es la etapa principal del proceso penal, que es importante para que se actúe en todos los medios probatorios, entre otros. Su finalidad básicamente es, ¿no?, comprobar si la persona acusada es culpable o inocente. Pero ¿cómo se va a comprobar eso? Después de todas las actuaciones, ¿no?, probatorias y desarrollo del juzgamiento, donde habrá un debate, sí, un debate de manera pública, entre la fiscalía y la defensa. También si hay actor civil, participa. Tercero civil responsable también. Y sabemos que el actor civil, en el extremo de reparación civil, se pronunciará, más no con respecto a lo que es la imputación. Estoy acá, amerita pues, al final el juicio es público y existe lo que es el derecho de contradicción, ¿no? Eso es. Existe derecho de contradicción. El acusado cuestiona, contradice lo que digo, mejor dicho, la defensa contradice lo que dice la fiscalía. Entonces, todo esto estará pues dirigido por un colegiado o por un juez unipersonal. Esa es la finalidad del juicio oral, doctores. Las características principales, acá quiero detenerme un poco para entender el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Son las siguientes. Publicidad, sí, todas las audiencias y el desarrollo de la sesión del juzgamiento deben de ser públicos.
¿no? El juicio se realiza en audiencia pública, salvo excepciones justificadas, ¿no? En el artículo 357 de nuestro Código Procesal Penal. Hay excepción, eso, doctores. Pero el resto es público. Por eso, si ustedes o alguien quiere concurrir a un juicio que se está desarrollándose, las sesiones de continuación del juicio, juzgamiento, sea en diferentes sedes judiciales, uno puede acceder libremente. ¿Y qué pasa eso con lo que es juzgamientos o que se desarrollan juicios virtuales? También, pero muchas veces no ingresan, ¿no? A veces algunos jueces dicen, no, que no pueden ingresar solamente los sujetos procesales. Y entonces, ¿dónde quedó lo que es principio de publicidad del juzgamiento, ¿no? Entonces, también se pueden participar. Las excepciones, importante, doctor, es saber, acá voy a indicar, señalarlo, siguiendo en realidad el Código Procesal Penal 357, cuando no puede ser público el desarrollo del juzgamiento, el juicio. Por ejemplo, cuando se trate directamente, ¿no? El juzgamiento en relación con el pudor, o cuando trate de lo que tiene que ver integridad privada o física también de la persona menor de edad, o por violación sexual. Allí no puede ser público. Ahí no puedes exigir diciendo, ah, si las audiencias públicas quiero ingresar a ver. No, ahí te van a limitar. Hay restricciones. También cuando se afecte, ¿no?, gravemente lo que es derechos de orden público o de seguridad nacional. En los juicios de esa naturaleza tampoco se puede ingresar, ¿no? Son excepciones. Asimismo tenemos lo que es el tema de, relacionado con el juzgamiento cuando son menor de edad o infractores, ¿no? Allí también, doctores. Y así sucesivamente indica el artículo 357, ¿no? Número literal es 1, B, C, todo hasta de A, B, C, D, F, G, hasta la K en realidad. Las restricciones cuando no se puede, o cuando no se puede considerar que no son públicas las audiencias, ¿no? Les invito a leer más adelante en los casos de interés de menores de edad, en los juicios sobre funcionarios públicos, ¿no? Como también está prohibido el ingreso con arma de fuego, ¿no? Especiales de derecho de las partes, o cuando afecten el orden y el decoro del el juicio, entre otros, ¿no? Que se desarrolla que no son públicos. Es importantísimo eso, ¿no? Saberlo, porque no podemos decir, ah, los juicios, todos los juicios son públicos, deben estar para cualquier materia de acusación o de juzgamiento. La persona no es así, ¿ya? La oralidad, importantísimo, doctor, ese es el debate, como le decíamos, lo que es la oralidad. Todo lo que se tiene que decir en el juicio se tiene que ahora oralizar. En el Código de Procedimiento Penal, mayormente todo era por escrito, ¿no? En principio. Eh, Ahora, acá prevalece lo que es la oralidad. Por ejemplo, la exposición de alegatos de apertura, ¿no? Tienes que decirles tu teoría. Ya vamos a hablar, vamos a hablar en alegatos de apertura. Cuando vas a interrogar, contrainterrogar. Todo es desarrollo de manera oral. Es la inmediación, la inmediatez que existe, esa conexión que existe con quizás con los testigos, todo, o está escuchando lo que la fiscalía pregunta, puedes objetar lo que dice la pregunta de la fiscalía y que el juez también cuando desarrolla, ¿no? En todo caso, también recusar en el desarrollo del juicio, como ustedes verán, el desarrollo del juzgamiento que está teniendo el caso de Pedro Castillo y de los demás acusados y ahí vienen recusando también a los magistrados, ¿no? Bien, todo eso hace que el juicio ahora, con nuestro nuevo Código Procesal Penal, lo que se dice del año 2020, 2004 en adelante, doctores, prevalece, se caracteriza por ser oral, la oralidad, la inmediación, la actuación de manera inmediata, cercana, entre jueces y fiscales, que el juez nos puede escuchar, el juez que pueda indicarnos algo de manera de inmediación, ¿no? Directamente, y que el juez dirige el juicio de manera inmediata. Eso es lo que hacemos, pues, en desarrollo del juicio, la inmediación. Asimismo, existe el derecho a la contradicción, ¿no? Ya les dije, ¿no? La contradicción que tanto la fiscalía como la defensa tiene réplica, dúplica en lo que van oralizando, en los debates que va a tener o en actuación probatoria, documentales, sobre todo cuando se hace la lectura de una prueba documental, tanto en la fiscalía como la otra parte escucha, ¿no?
luego tiene derecho de hacer la contradicción, dirá, no, por estos motivos esto no puede ser así, entre otros, ¿no? Lo que es la concentración es una de las características, principios del juzgamiento, del juicio, que debe realizarse en realidad en el menor número posible, dice acá el artículo 361, dice todavía, es decir, de sesiones, evitando dilaciones. En la práctica, ¿eso se da, doctores? A veces no. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un caso de 2017 en Lima, hablemos siempre en Lima, doctor, para entendernos, en Lima. En Lima, Lima. Cuando hablo de Lima, Lima, me refiero a Lima, la corte de Lima, doctores. ¿Ya? Cuando voy a referirme a otras cortes periféricos como Ventanilla, Callao, Lima Norte, Lima Sur, lo voy a precisar. En- Cuando hablo, por ejemplo, un proceso de 2017 en Lima, pues no está con nuevo código para empezar. Porque sabemos, hace 3 años recién se ha implementado el nuevo código, entre comillas, en la Corte Superior de Lima, en realidad. Entonces se va a desarrollar, pues, el caso de 2017. Los peritos que en su momento actuaron en la investigación preparatoria preliminarmente, emitiendo su informe, todo, ahora quizás ya no trabajan en medicina legal, ya no son parte de, digamos, Ministerio Público, y para lo que van a oficiar, quieren ubicar para que venga a declarar al juicio, casi es inubicable. Entonces, y allí a veces también la fiscalía, que una vez iniciado el juicio, corresponde al juzgado, tanto el colegiado común y personal y la fiscalía, ¿no? Eh, Tener esa diligencia de poder notificar, ¿no? Coadyuvar con todo lo que concurran al juicio, pues le es responsable directo de ellos, no de la defensa, en principio, ¿no? Entonces, ellos tienen que ver la forma que asistan, pero sucede que a veces no ubican al perito, por decir. Pasa primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, así hasta pueden pasar casi 2 meses esperando que ubiquen al perito. Entonces, que a veces esas dilaciones existen innecesarias, ¿no? Y incluso quizás no es necesario que acuda a declarar, que declare, pero algunos fiscales dicen que sí, que venga a declarar, que es importante, y bueno, y así se dilata. Entonces es la realidad, ¿no? En la red pasa eso. Por eso dura el juzgamiento muchas veces más de un año a veces, más de un año, doctores, ¿no? Cosa que es así en nuestro país, ¿no? Y quizás acá ahorita comentar brevemente lo que, por ejemplo, cuando yo estuve en Chile, asistimos en juzgamiento sobre tráfico, ¿no? Ilícito de drogas, TIP. Allá en Chile el señor estaba pues, acusado por 5 años a más por haber comercializado droga con los internos a un establecimiento penitenciario, y desde el inicio del juzgamiento hasta el final duró 5 horas. La sentenciaron hasta el adelanto de fallo, 5 horas. En Chile así desarrollaron. Y dijo, wow, si fuera así en Perú, un juicio dura un día, una semana, ¿cuántos juicios se desarrollan? Es por eso que a veces que acá se retrasan mucho los casos, los procesos, lamentablemente, doctores, ¿no? Entonces, lo que es el tema de concentración no lo observan mucho, no lo respetan en nuestro país. Y lamentablemente a veces en la práctica, doctores, lo voy a decir, cuando empieza el juicio, nosotros como defensa estamos ahí y queremos o quizás que las cosas avancen, vamos a encontrarnos con esa ventana o la puerta que nos diga, hey, un momento, aquí nomás, acá yo soy juez, yo dirijo y yo voy a convocar cuando va a ser la otra fecha, entre otros, y espera tú, espera. A veces hay que esperar. Si somos abogados de la parte acusada, tranquilos ya, por esa parte. Pero si somos abogados de la parte agraviada, tenemos que estar ahí empujando para que el desarrollo del juzgamiento sea en las sesiones menos posibles, ¿no? Como acá también le dice el artículo 361, ¿no? Que sean pues el menor número posible la sesión. Así es, doctores. Concentración. Luego la continuidad, doctores. El juicio debe desarrollarse sin interrupciones injustificadas. No se puede interrumpir el juicio, ¿no? Desde que inició hasta que concluya. A excepción, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Entre otros, pero debe haber la continuidad. Y la continuidad cada 7, 8 días, la sesión. Identidad del juez.
Ahora sí, tenemos que conocer quién es el juez, quién es el colegiado, quiénes conforman el colegiado, quién es el juez unipersonal. No es que como época de terrorismo todavía pues esos jueces enmascarados o no, igual que los fiscales, no. Acá la identidad del juez. Por eso es el de, doctores, si es las audiencias se desarrollan, lo que el juicio de manera virtual, exijan que prendan su cámara. Identidad del juez, doctores. Es un principio del juzgamiento. Dirán, señor magistrado, usted no están prendiendo todos, pero lamentablemente no todos prenden. Y todavía, por decir, al finalizar el juzgamiento, supuestamente deliberan, pero uno solo prendió su cámara, los demás no. Entonces, ¿cómo yo veo que están deliberando? Y se pronuncian todavía. Por unanimidad hemos deliberado. Eso en la apelación podemos cuestionarlo, hasta nulidad, doctores. ¿No? En ese sentido, la identidad del juez es muy importante. Libertad probatoria y valoración razonada. Excelente, es libertad probatoria, doctor. Las partes pueden ofrecer y actuar libremente pruebas, siempre que sean, ojo, legales, pertinentes y podemos añadir conducentes y su utilidad, pues, guarde relación con lo que se está debatiendo, con la teoría del plazo del juzgamiento, ¿no? Existe esa libertad, doctores. No nos limitan, ¿no? Nadie ni nada a ofrecer los medios probatorios necesarios. Y la presencia obligatoria del imputado y las partes, siempre en el desarrollo del juicio. Pero, pero en nuestro Código Procesal Penal, después de que inició el juicio, se instaló el inicio del juicio, el acusado en las siguientes sesiones, ¿no? Puede que no participe. Y su defensa puede decir, y tiene que decirlo, ¿no? Señor magistrado, en esta sesión de continuación del juicio voy a representar a mi patrocinado. Decir eso en momento de acreditación. Siempre al inicio del juicio uno se presenta, se acredita brevemente, dice, señor magistrado, en esta ocasión mi patrocinado no va a concurrir en la continuación del juicio y estaré representando. Entonces, esa constancia se deja y se tiene que dejar, doctores. Si no se deja esa constancia, los jueces, cuando no concurre el acusado, como es el deber de participar de manera obligatoria del acusado, pueden deliberar y ordenar lo que es medida coercitiva, que es gravosa, como quizás prisión preventiva, mientras dura el proceso. Entonces, para ello, para que no suceda ello, sobre todo, como defensa tenemos que indicarle, represento en esta sesión a mi patrocinado como defensa. Y ya, entonces ya no te reclamará. Y así puede ser en todas las sesiones y que él se presente solamente para declarar, para autodefensa o defensa material. Nada más. Si es virtual, si es presencial también. Por eso también recomiendo, me adelanto, quizás doctores no lleven sus patrocinados, como caso del señor Ollanta Humala, que su abogado lo llevó, ¿no? Para lo que es lectura de la sentencia o un fallo adelantado, no lo lleven, vayan ustedes y díganle que representan al patrocinado. Y si por ahí te dicen, ¿por qué no viene? La verdad, yo he conversado con patrocinado, yo no soy, voy a decirlo así, el niñero de un patrocinado, nada, que él iba a venir, no vino, entonces aquí estoy, que se lleve adelante todo lo que tiene que llevarse cada continuación del juicio, ¿no? Y que sea así, y que se tiene que sentenciar, que lo sentencien, yo me comunicaré con los familiares, harán saber y que se guarda, ¿no? A veces sabemos, ya nosotros hemos desarrollado todo el juicio y vemos sí o sí que lo van a sentenciar, entonces mejor evitarlo. Si es virtual, normal puede conectarse, si es presencial, no lo hagan eso, ¿no? Entonces, doctores, yo sugiero, recomiendo siempre ello, y como defensa siempre son parte de la experiencia también que podemos deliberar cuándo llevar y cuándo no, porque ha pasado muchos casos, conozco, he visto, los abogados la han llevado para lectura de la sentencia de su patrocinado y la han sentenciado y lo han detenido allí. No hagamos eso, ¿no? Mejor, no lo llevamos. Uno va y dice, yo represento a patrocinado. Ese es doctores. Entonces, presencia obligatoria sí, pero es manejable en el nuevo Código Procesal Penal o con el Código Procesal Penal. Pero en el antiguo Código o Código Procedimiento Penal, la presencia del acusado es obligatorio y allí sí no te toleran los jueces y dicen, doctor, no. ¿Y por qué exige así? La norma tiene que estar sí o sí presente el acusado durante el desarrollo de todas las sesiones del juzgamiento.
Así es, doctores. Entonces, esas cosas son los matices, particularidades que existe en el juicio, en el juzgamiento. Y ello debemos conocer nosotros para que se desarrolle bien el juicio y cuando inicie el juicio, saber cómo actuar. Así es, mis estimados doctores. Vamos a interrumpir aquí, vamos a hacer un receso de 5 minutos y de allí retomamos con preguntas si hubieran. De no ser así, continuaremos con lo que es el desarrollo de la clase. Doctores, doctor Joel, entonces acá hacemos un alto, doctor. Sí, sí, doctor. Les, les pido por favor permanecer atentos, estimados participantes, y luego, después de los 5 minutos, ustedes podrán realizar sus preguntas al doctor. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de este curso. Ya hemos aplicado lo que son las características o los principios del juzgamiento o del juicio oral. Doctores, les he indicado que la presencia del acusado es obligatorio, ¿no? Obligatorio para el desarrollo del juicio, sobre todo para el inicio, para lo que es la instalación. La instalación de la audiencia, doctores, para que se entienda, pues todos son convocados, una fecha indicada, por ser 10 de la mañana, hoy viernes, por decir. Inicia el juez colegiado, digamos, un delito, ¿no? Está allí y el juez a las 10 de la mañana, puntual, inicia el juicio, con, hace control de que si asistieron todos, está bien, entonces declara instalada el inicio del juicio. En orden, hay acreditaciones, que sabemos muy bien la acreditación, lo que van a señalar todos sus domicilios procesales, entre otros, tanto la fiscalía, parte civil, si es que se ha constituido, tercero civil responsable, si es que hubiera, la defensa, ¿no? Y bueno, la Procuraduría, como la parte civil, pues está constituida en algunos casos, todos ellos. ¿Ya? El juez también obviamente se presenta, el colegiado, y cuando si es colegiado, doctores se presentan, dice, somos 3 magistrados conformados por tal persona, el presidente del colegiado es la tal persona, pero el director de debate es otro magistrado, por decirlo así. De los tres que son ABC, A puede ser presidente y a la vez director de debates. O puede que A sea presidente, pero la B es director de debates, es válido.
o si no, la A es presidente y la C es director de debate y la B no. ¿No? Entonces, eso es como, por ejemplo, para que entiendan el caso de Pedro Castillo, expresidente, el doctor Oneira es el presidente del colegiado. La directora de debate es la doctora, cuyo apellido se me ha ido hace momento, que siempre está ahí, la única mujer. El doctor Guerrero casi no participa porque forma el colegiado, pero no hace de director de debates, ¿no? Es así. Eso todo informan, acreditaciones, donde todos indican, y el acusado se presenta con direcciones, entre otros. Esa es la forma correcta de iniciar el juicio. Una vez que sea importante acá acreditaciones, inicio del juicio, quizás señalada todo, nombre completo de la defensa, por decir, la defensa, registro del colegio de abogados, a qué colegio pertenece, domicilio procesal, ¿no? SINOE, correos, número celular, ¿no? En el inicio del juzgamiento, pues esto que quede grabado allí. Para la siguiente sesión, aconsejo, mis estimados, ya no repitan todo eso en la acreditación. Simplemente acrediten diciendo, señor magistrado, abogado, por mi caso, Michel Pomar Sánchez, en defensa del acusado tal, y con los demás datos ya señalados al inicio de la sesión, o del juicio, mejor dicho, al inicio del juicio. Nada más así. Y así sucesivamente en todas las sesiones que va a venir. ¿Por qué repetir todo de manera innecesaria que a veces no amerita? Pues no, porque ya hemos señalado al inicio. Por eso al inicio, doctores, consejo, establecer bien, señalarlo bien. E indicar, o lo correcto sería, cuando estamos en la sesión undécima o décima sesión, por decir, y viene la acreditación, te acreditas y dices, señor magistrado, mi nombre es tal y con registro del colegio de abogados tal, en calidad de defensa del acusado tal. Y los demás datos señalados en la sesión anterior. Eso dicen algunos colegas, lo cual no es correcto, doctores, ¿no? Porque en la sesión anterior tampoco no has desarrollado toda la acreditación. Es solamente un tips, les digo, doctores, para que eso no vayan a cometer, sino mejor, es decir, los demás datos señalados al inicio de juzgamiento. Nada más así. Porque al inicio se dijo todo. Es lo correcto. No en la sesión anterior. Porque en la sesión anterior igual dijimos nombre y quizás el registro colegio, a qué colegio pertenecemos y nada más. Entonces, dejar eso claramente. O a veces también doctores, les digo, no reclamen cuando es así. Algunos jueces, como eres tú el que está siempre presente desde el primer inicio, lo que es primera sesión hasta décima última sesión, ya te conocen el juez o los jueces, ya no hacen que se acredite. De frente inician con la sesión que se interrumpió, ¿no? Con la declaración de las partes, entre otros, y no hacen que se acredite. También es válido, no cuestionen cuando es así, dicen, señor magistrado, no me ha acreditado. No, no, por favor, no hagamos eso, sino ya saben quién eres tú, eres la misma defensa. A no ser que aparece pues otra persona, otra defensa, y dirá, señor magistrado, señor abogado, ¿usted qué representa? Y tiene que acreditarse, ¿no? Eso también ahí sea, doctores, asequibilidad, porque principio de inmediación, recuerden, no tiene que ser pues de manera sin inmediación el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Así es. Entonces, doctores, vuelvo, el presencia, lo que es inicio del juicio y la presencia del acusado es muy importante para que esté presente, para que escuche la acusación que le van a hacer y luego decir si es inocente o se considera culpable sobre la acusación que le están haciendo, ¿no? De no ser así, pues será ubicado y capturado para que le pongan a disposición del juzgado o del juez. Muy bien. El juicio, doctores, tiene estas partes a grandes rasgos, puntualmente. Entonces, cada parte tiene su forma de ser, ¿ya? Tiene su finalidad, ¿no? En desarrollo del juzgamiento. Aconsejo, doctores, recomiendo, por cierto, este material van a tener acceso ustedes como abogados. Esta estructura debemos conocer, saber, de memoria incluso, ¿no? Nadie, doctores, es perfecto. Nadie, a no ser que haya excepciones, pero yo pienso que no es así, que en el abogado junior, en el primer juicio que tenga, no, yo creo que no va a desarrollarse tan experto como con un abogado con experiencia que ya está abordando muchos juicios en el inicio. Yo creo que no, porque siempre va a haber algo,
que no va a salir bien y que eso va a salir, servir de experiencia que para la próxima va a estar limando eso, ¿no? Y mejorar, entonces. Pero por lo menos en ese sentido, digo yo, saber esa estructura de doctores, ¿no? Estructura que yo he elaborado siguiendo el Código Procesal Penal y también más ceñido a la experiencia, ¿ya? Entonces, he dejado acá para que ustedes puedan tener conocimiento y en realidad, todo esto lo que estamos señalando son como 11 puntos, vamos a desarrollar en este curso que son en 6 semanas, ¿no? 6 sesiones. Algunos vamos a reducir, ¿no? Como si 2 en 1 y explicaremos. Pero ahora, por ejemplo, estamos hablando solamente de instalación de audiencia y saneamiento, ¿no? En realidad, ¿no? Ya les indiqué que cuando los sujetos procesales están presentes, se declara saneada, se instala la audiencia, ¿no? Si hay, eso es, primero. Si hay algún incidente, también les dije, el juez o la directora de debate o el director de debate del colegiado pregunta a los sujetos procesales, sobre todo a la fiscalía como la defensa o la parte agraviada, si hay constitución de actor civil, ¿existe alguna incidencia o no? Puede ser que, no sé, una incidencia de, se me ocurre que diga, por decir, la defensa, señor magistrado, con todo respeto a mi patrocinado, pues justamente hoy, cuando estaba concurriendo al juzgado, estaba por llegar, lo han atropellado. Entonces, ruego que se reprograme la audiencia y que no se declare como reo cuanto más. Ya es un incidente que le está haciendo saber. Entonces, algún otro incidente puede aparecer así. Entonces, eso hay que hacer. Si no hay, simplemente no hay incidentes y pasamos, ¿no? Entonces, ese es el meollo de inicio de la audiencia. Quería comentarles algo acá sobre el actor civil. También, doctores, para conocer si la parte agraviada se constituyó un actor civil, llegará al juicio como sujeto procesal activo. Si no se constituyó como actor civil en la investigación preparatoria, en la etapa preparatoria, que son 120 días para que se constituya, antes de la conclusión de investigación preparatoria, en el juicio estará como sujeto procesal pasivo, es decir, no participará, no tendrá incidencia de participación para nada. Por eso, cuando sean contratados abogados de la parte agraviada y en su momento no se constituyó actor civil, si quieren participar en el desarrollo de todas las sesiones del juzgamiento, está bien, pero será como oyentes, no van a participar. Y su patrocinada y les dirá que es doctor, ¿por qué usted no interviene? Doctor, ¿usted en qué momento va a hablar? Yo le he contratado para que usted me represente en el juicio y pelee. Yo quiero eso de reparación civil. Y no se asusten y digan, señora, con todo respeto, por eso antes de tomar el caso que se digan, yo voy a participar en el juicio, pero no voy para estar de manera activa, porque usted en su momento, con su otro abogado, no se constituyó actor civil. Déjenlo claro eso, doctores. Si no son actores civiles, no van a participar en el juzgamiento. ¿Pueden estar presentes? Sí, pero no van a intervenir para nada, doctores, ni pedirán lo que es reparación civil. ¿Ya? Eso también quería dejarles claro para que sepan, doctores, y muchas veces aquí existe esa confusión de que, su abogado de la defensa y pide la palabra todavía para hablar en alegatos de apertura. Mm, mm, cuidado, eso no. Si son actor civil, allí sí, con todo derecho. Va, alegatos de apertura. Doctores, así es. Muy bien. La tercera etapa del desarrollo del juicio, doctores, con los alegatos de apertura, donde la fiscalía oraliza primero, después la defensa. Después viene lectura de los derechos del acusado, se le tiene que instruir al acusado, se le tiene que informar sus derechos, lo que estipula el Código Procesal Penal, también explicarles al acusado, ¿no? De que él está siendo aquí acusado, pero todavía no está condenado, no tenerlo en cuenta. Entonces, lectura de los derechos del acusado. De ahí viene, una vez que termina la lectura del acusado, le pregunta, sobre todo con el Código Procesal Penal, o el nuevo Código Procesal Penal, los jueces inmediatamente dicen, acusado, usted conversó con su abogado, ¿va a declarar? Y allí viene el trabajo de nosotros, haber ya instruido al acusado.
Y si ya lo instruiste, dirá, no voy a declarar acá, sino después. Entonces ahí puedes intervenir tú y decirle, señor magistrado, con todo respeto, he conversado con mi patrocinado, que mi patrocinado por estrategia de la defensa va a declarar después de la actuación probatoria o después de que haya concluido la actuación probatoria. Allí declarará. Además, la ley le faculta en cualquier momento del desarrollo del juicio, el acusado puede pedir, ¿no?, espacio para declarar. En el sentido, a mi consideración como defensa, declarará al final de la actividad probatoria, no al final del juicio, doctores. También eso no está correcto. Algunos dicen, mi patrocinado declara al final del juicio. No, no es así, sino al concluir o al finalizar la actividad probatoria. Ahí declara. Y yo recomiendo eso, aconsejo siempre, yo hago eso en el juicio, en todos los juicios que estoy afrontando y tengo y he desarrollado, mis patrocinados han declarado, por lo menos con el nuevo Código Procesal Penal, han declarado al final de la actividad probatoria. ¿Por qué? Por estrategia, porque quiero escuchar primero qué va a decir la agraviada, qué va a decir el testigo, qué van a decir los testigos. Y prueba documental que dice acerca del patrocinado, entonces va a tener derecho de hacer ese descargo. Y además recuerden que la declaración del acusado en el juzgamiento no es un medio de prueba, ¿no? Sino vulneraría el principio de no autoincriminación, ¿no? Entonces, en sentido, no es medio de prueba, sino es una especie de descargo aclaratoria que va a declarar en el juicio el acusado, ¿no? Por eso recomiendo al finalizar o después de la actividad probatoria que declare. Ya, doctores, eso aconsejo. Pero si usted cree que puede declarar al inicio, que declare, pero instruyanle bien. ¿Y cuál es la forma de esa declaración? Me adelanto brevemente, hay una sometida a las preguntas o de manera amplia. En su momento hay una sesión dedicada que es declaración del acusado, ahí veremos más a fondo todos esos detalles. Por lo pronto, dejo allí. Después de lo que es la declaración del acusado, viene la otra etapa, la prueba nueva y el reexamen de pruebas inadmitidas en la acusación. Prueba nueva, es decir, aparece de parte de la fiscalía como de la defensa pruebas que obtuvieron después de la acusación. Se verifica su naturaleza, su licitud, es decir, tenés el lícito, la prueba debe ser conducente y la prueba debe ser útil. Y se debate, se ofrece, hay derecho de contradicción y al final el juez se pronuncia si admite o no admite la prueba nueva. En su momento también explicaremos a fondo. Acá estoy explicando de manera resumida, nada más. El reexamen de la prueba, pruebas inadmitidas en la acusación. Lo que pasa es que la defensa, como la fiscalía, doctores, en la etapa acusatoria y en la etapa intermedia, puede presentar 5 cada uno, 5 pruebas, ¿no? Tanto órganos como documentales, fiscal y defensa. Pero de esos 5 de la defensa admitieron solo, por decir, 3. Un testigo y 2 documentales. Para que sean, pues, aquí reexaminadas en este estadio, en la etapa intermedia de la acusación, la defensa debió pronunciarse cuando le corrió en traslado el desarrollo de lo que es pronunciamiento del auto de enjuiciamiento, decir lo siguiente: señor juez de investigación preparatoria, conforme con los 3 medios de prueba que me estás admitiendo o que estás admitiendo, y me reservo sobre esos 2 medios de prueba que no han sido admitidas y postularé, ¿no?, el estadio correspondiente. Esa es la palabra mágica, clave que deben decir ustedes, doctores. Cuando no les admitan todo, por favor, no digan conforme. Admitieron 3 y 2 no, pero creen que esas 2 medios de prueba es importante, no digamos conforme en la etapa intermedia, sino simplemente digamos conforme con lo que usted admitió y me reservo en el extremo que no han sido admitidas los medios de prueba y postularé en el estadio correspondiente. Nada más díganle esto y queda en constancia en audios ello. Si han dicho así, aquí viene la etapa. Este es el momento, el estadio correspondiente donde van a
examinar ese medio de prueba o los medios de prueba, que no fueran admitidas en la etapa intermedia. Para eso es lo que viene acá. El autor se discute allí, ¿ya? Eso es el detalle, por eso reexamen de las pruebas inadmitidas en la acusación. Muy bien, dejamos ahí. Actuación probatoria, va a venir actuación probatoria, órganos, que son testigos y peritos, y documentales, que todos documentos que ingresan al juicio. Terminada la prueba, actuación probatoria, existe la prueba de oficio también. La prueba de oficio puede ser sugerida por las partes a los jueces para que ellos también admitan a esa prueba, o también los magistrados, como su mismo nombre dice, de oficio, pueden hacer ver qué pruebas lo van a admitir o lo van a poner en debate. Posteriormente tenemos alegatos de clausura. Solamente acá, doctores, porque aunque voy a hablar, alegatos de apertura, siempre hay que hablar en tiempo futuro. Probaremos, sindicaremos, no sé, así en futuro. En alegato de clausura, ya en tiempo pasado, se probó, dijo al perito, ¿no? Algo así. Defensa material es del acusado, que no es lo mismo declaración del acusado, que para ello hay una clase explícitamente para explicar a fondo, doctores. Defensa material es donde el acusado tiene que defenderse. Decir, no soy magistrado, no soy culpable, que el otro tiene cosas y que no le condene. Y al final viene la deliberación y la sentencia. Así, doctores, ¿no? Eso es en realidad la estructura en general del proceso de juzgamiento o el juicio, en realidad, doctores. Juicio oral. Manejar esto es clave, doctores. Conocer esto, excelente. Para poder yo actuar en cada etapa, qué hacer. Saber qué hacer. Entonces, mis estimados colegas, doctores, esto es muy importante para el juicio. Hay muchos colegas que tienen miedo del juicio. La razón no lo sé, pero nosotros debemos ser, ¿no? Esos doctores, esos abogados que conocemos y que no tengamos miedo de asistir al juicio. Pero para ello, lo mínimo que debemos conocer, estoy acá, y también les dije al inicio, conocer el caso, estudiar la teoría del caso, conocer. Con eso, vamos al juicio. Y les puede ir muy bien, yo sé que es así, y nos puede ir bien a todos. De no ser así, bueno, el juicio no nos va quizás a resultar positivo. Muy bien, quería llegar a este punto, alegatos de apertura, doctores. Como le estaba indicando, alegatos de apertura es muy importante. Primer acto de comunicación en juicio oral, donde yo como defensa o donde yo como fiscalía voy a sorprender, entre comillas, al juez unipersonal o al colegiado y le diré, por decir, señor magistrado, señores magistrados, esta botella que tengo es de color rosado y es rosado. Sorprenderé. ¿Por qué? Porque lo diré en mi teoría del caso, ahí, ¿no? Comunicaré verbalmente. Pero eso sí, hay consejos para el alegato de apertura, no siempre, que más adelante que os voy a señalar, algunos consejos que tenemos que ser por lo menos claros, precisos, hablar en tiempo futuro y presentar tu caso. La fiscalía presentará su teoría del caso y la defensa también presentará su teoría del caso. Este es el momento, doctores, el alegato de apertura, el primer contacto que se hace, en el que las partes, como siempre, postularon sus pretensiones, como acá en PPT he señalado, dirigido al juez, la fiscalía y la defensa. Esto es lo que promete, en realidad, el alegato de apertura es una promesa, doctores, es la promesa que realizamos. Esa promesa se cumplirá en el desarrollo del juzgamiento que se viene, sobre todo con la actuación probatoria, doctor, se cumplirá. Por eso, como defensa, en el alegato de apertura, resaltamos el hecho, es decir, en hechos precedentes, concomitantes y a posteriori, ¿no? Hechos en realidad, en ningún momento, por decir, no me señalan a mi patrocinado, señor magistrado. Y no sé por qué aquí viene la fiscalía a acusar sin que en los hechos está siendo señalado mi patrocinado, por decir. Y razón por la cual yo tengo otra teoría del caso.
Es decir, mi patrocinado nunca participó en este hecho, ¿no? Comisión de delito, ni como autor, ni coautor, ni cómplice. Y por esto, lo que estoy indicando, o estoy indicando, señor magistrado, pues tiene razón y lo voy a demostrar y lo probaré con los medios de prueba que estoy ofreciendo, tal, tal, tal. Lo dices tú. Testigos, todos vendrán. Se actuará aquí en el plenario, señor magistrado, y con todo ello demostraremos que mi patrocinado es inocente. Eso, demostraremos. No concluyan, doctores, en alegatos de apertura algo que están pidiendo. Por decir, algunos colegas dicen, sí, elaboran su teoría del caso, todo alegato de apertura, y dicen al finalizar, señor magistrado, por eso solicito que declare inocente a un patrocinado y absuelvan de los cargos. Así concluyen su alegato de apertura. No, doctores, así no cierren su alegato de apertura. Cierren su alegato de apertura diciendo que demostraremos, probaremos la inocencia, sí, de mi patrocinado. Eso es lo que tenemos que hacer en alegato de apertura. La fiscalía inicia siempre y después viene lo que es la defensa. El plazo o el tiempo para poder realizar alegato de apertura, doctores, puede que dure 10 minutos o 15 minutos. Tenemos que ser de una manera bastante puntual, ¿no? Seguir una estructura y dejar esa convicción en los jueces, por lo menos despertar, ¿no? En los jueces decir, ah, pero lo que está haciendo abogado, mira, es otra realidad. La fiscalía no está presentando un hecho totalmente casi distinto a lo que dice la defensa. Interesante el caso acá, entonces habrá debate, ¿no? Todo ello que se va a hacer en el juicio. Entonces, ese es el juicio, ¿no? Que va a entrar en debate. Y si ustedes creen que su teoría de la fiscalía está bastante trabajada y tiene convicción el fiscal en el momento de señalar lo que ha indicado y que tiene medios probatorios como acreditar la responsabilidad del que ha cometido el delito, el acusado, entonces, analizando bien, por eso retrotraigo otra vez, conocer el caso, ¿no? Analizando bien el hecho, hagamos una alegato de apertura también que exista una parte débil de la fiscalía donde puedo atacar, podemos atacar, ¿no? Eso es, doctor. Entonces, presentar, pues, alegato de apertura siempre en tiempo futuro, claro y preciso, presentar su teoría del caso. Doctores, ha pasado caso y algunos colegas que son fiscales, amigos o hasta jueces me han comentado que hay abogados que llegan a esta etapa, alegados de apertura y no están preparados. Eso no hagamos nunca, doctores. Si vamos a ir al juicio, hay que prepararnos por las etapas que hace poco les he señalado, conocer esto, ¿no? En qué momento viene. Y por lo menos cuando va a iniciar el juicio, alegados de apertura, sí tengan preparado. Hay que ir preparados, ¿no? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a ofrecer? Pero también vamos a ofrecer, doctores, medios de pruebas que han sido admitidas. Recuerden que el juez unipersonal o los jueces colegiados no conocen todos los medios de prueba. O en autoenjuiciamiento ha señalado a su secretario y todo y han notificado, correcto, pero los jueces ni conocen ni saben qué medios de pruebas han sido admitidas. Entonces, este es el momento de decirles, esto es lo que yo presento. Invocar solamente los medios de pruebas que han sido admitidas en la etapa intermedia o también posteriormente, ¿no? O hacer referencia lo que vas a postular como prueba nueva. Por decir, soy magistrado, en su estadio correspondiente, postularé como prueba nueva tal, tal, y con ello probaré tal. Así. A eso voy yo, ¿no? Eso hay que hacer en alegatos de apertura, doctores, siempre. Entonces, los elementos de alegato de apertura son básicos y no tiene que haber enunciado fáctico, es decir, enunciado sobre los hechos. Los hechos que el fiscal postulará se encuentran no limitados por requerimiento acusatorio. Sí, los mismos hechos que ha dicho en la acusación la fiscalía, lo tendrá que presentar acá. Que no me sorprenda, porque hay un principio de no sorpresa. Hay que una casación cuyo número no recuerdo, pero ya se trabajó donde no nos pueden sorprender y tienen que oralizar todo lo que se presentó por escrito. Por eso, para no pues sorprender, existe eso, no principio de no sorpresa que no pueden vulnerar ese principio.
No pueden vulnerar ese principio de sorpresa y no permitir que los jueces convaliden lo que la fiscalía a veces agrega, corrige lo que no está escrito, sea en acusación o acá en los hechos fácticos de la acusación sí, en el juicio. No hay que permitir, hay que observar. Doctores, siempre hay que observar, hay que dejar constancia, ¿no? En principio. Enunciado fáctico es el primer elemento del alegato de apertura. Trabajar la teoría del hecho, teniendo en cuenta lo que es con hechos precedentes concomitantes a posteriores, ¿no? De manera resumida, obviamente, no va a ser como la acusación, la fiscalía, va a tomar más de 10 minutos solamente en los hechos, no, de manera concreta, concisa, precisa, tenés enunciados fácticos, la calificación jurídica, ¿no? Que la teoría del caso, en realidad, acá, autores, viene acá a relucir lo que es teoría del caso. Se exige que el fiscal, como exponga la calificación jurídica, ¿no? De los hechos. Dentro de ello, pues, el objetivo penal tiene que estar bien encuadrado y si son más de los acusados, tiene que existir la individualización de grado de imputación y así los hechos también tienen que estar, pues, de manera individualizada y en alegato de apertura también tiene que decir de manera concisa por separados de los acusados porque uno puede ser autor, otro puede ser coautor o que es autor intelectual y no tiene la misma responsabilidad de la comisión del delito y los hechos, ninguno cometió igual, la razón por la cual tiene que haber eso, hay que fijarse, por eso también en alegato de apertura, observarlo. No solamente alegato de apertura, doctores, es que la fiscalía presenta su teoría y yo presento mi teoría. No, yo como defensa tengo que también hacer ese principio de contradicción o de observar lo que ha hecho la fiscalía de una manera sutil, sin ofender, doctores, sin insultar, eso sí, doctores, siempre de manera sutil, ¿no? Corregir o cuestionar lo que ha hecho la fiscalía. Doctores, es importante. Luego, alegados apertura, elementos de pruebas ofrecidas, admitidas, tienen que ser mencionadas, aunque no todas, por lo menos lo más importante. Si tienen más de 50 medios de pruebas admitidas, pues en alegados de apertura, señalar los 50, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Pero por lo menos, y lo más resaltante es entre 5, 6, 7, 8, mencionarlos y decir, con estos elementos o medios de pruebas ofertadas ya acá, señor magistrado, y los demás medios de prueba, comprobaremos o demostraremos la inocencia de mi patrocinado. Así hay que dejarlo por lo menos, ¿no? No hay que invocar todos, ¿no? Y quizás uno de ellos también aconsejo, uno o dos medios de prueba, resumir de manera resaltante, por decir, en la declaración, testigo tal dijo lo siguiente, que tal fecha mi patrocinado no se encontraba en el lugar porque tal persona estaba con otro amigo en otra jurisdicción, otro lugar, por decir. Así brevemente, señor magistrado, así y otros contenidos más, probaremos. Eso se tiene que decir, doctores, siempre en tiempo futuro. Esos son los alegatos de apertura, doctores. Alegato de apertura, pues seguimos con los elementos, ¿no? Tanto lo que es, acá hemos hablado de lo que es la fiscalía y lo que es la defensa. A la defensa tiene que hacer un enunciado fáctico, el litigante debe responder, ¿no? Es importante acá, doctores, es un tips que debemos saber quién, qué, cuándo y dónde, ¿no? Esas preguntas debe responder en sus alegatos de apertura. Es decir, tiene dos opciones. Acá, siguiendo en realidad, acá tengo un libro de Vladimir Padilla, Litigio Litigantes, y otros más libros. He tratado de armar esto y por el conocimiento, más la experiencia, el código procesal, dos opciones de la defensa para poder realizar sus alegatos de apertura, ¿no? Uno puede ofrecer una historia hipotética, crear historia, por eso les he dicho, medios de prueba. Otro es rechazar la hipótesis postulada por el Ministerio Público, refutar. Por eso conocer el caso es muy importante, estar prueba. En ese momento, después de escuchar su alegato de apertura de la fiscalía, pedir hacer tu alegato de apertura, ¿no? O allí y rechazarlo después de haber escuchado. Algunas veces sucede,
doctores, también eso sucede, que por el tiempo solamente la fiscalía va a hacer alegatos de apertura y a ti como defensa o a nosotros como defensa nos va a tocar en la siguiente sesión. Si es así, a prepararse, porque hemos escuchado lo que ha hecho la fiscalía y refutar o presentar una historia que es distinta de la fiscalía. Eso es, doctores, alegato de apertura, enunciado facto que debemos hacer como defensa, ¿no? También eso sucede, doctores, siempre a veces eh, cortan, ¿no? Alegatos por el tiempo, los jueces, ¿no? Siempre casi una hora, programa siempre cada desarrollo de cada sesión. Y para el inicio a veces no alcanza que la defensa haga su alegato de apertura porque con instalación de la audiencia, saneamiento, entre otros, más alegato de apertura de la fiscalía, ya se cumplió una hora, ¿no? Allí sí, excelente. Y por cierto, les deben notificar el acta de cada sesión del juicio a su casilla para que conozcan ustedes todo el contenido desarrollado en la sesión anterior. Si es así, les notifican alegatos de apertura de la fiscalía y tiene esta transcrita, ¿no? Por transcripción de todo lo que se realiza, ya conocen qué es lo que ha dicho y desde ahí, con esa ventaja, podemos hacer nuestros alegatos de apertura. Eso a veces, pero no siempre. Solo mi consejo es, hay que estar preparado para el inicio de la audiencia con los alegatos de apertura. Calificación jurídica, ¿no? Igual como abogado, nosotros tenemos que hacer ver el tema de ser responsable civil, actor civil, entre otros, y también cuestionar si que la calificación jurídica que ha hecho la fiscalía no está correcta. Y hacer énfasis en nuestros medios de prueba que han sido admitidas y cómo se actuará o cómo no estará pues puesta en la contradicción, en la acción, en el juicio, en el plenario, los medios de prueba, ¿no? O sometidos a ser interrogado o los órganos de prueba que han sido admitidas de parte, también doctores, ¿no? De parte. Entonces, eso es. O a veces también llevamos peritos de parte también podemos llevar, doctores. Por ejemplo, en el caso de violación sexual para Cámara G se le ofrecemos perito de parte y estos peritos en el juicio van a ir para el debate, tanto el perito del Ministerio Público como la de parte van a debatir, ¿no? También eso existe, perito de parte, podemos ofrecer también. Todo ello señalaremos, mencionaremos en tiempo futuro y diremos que probaremos con todo eso la inocencia de tu patrocinado. Doctores, eso es en realidad el alegato de apertura que debemos tener en cuenta. La sugerencia, doctores, emplear un lema siempre que es útil y necesario. Algunos no inician señalando un lema, pueden hacer. O también una de las sugerencias, doctores, tengan en cuenta que los efectos de la primacía sobre todo, ¿no? Que existe y la precisión, la primacía del momento, el hecho, que sea claro y preciso, manejar adecuadamente el tiempo. Nos dan 10 minutos y en 10 minutos tenemos que terminar nuestra alegato de apertura y también emplear un lenguaje sencillo, técnico, ¿no? Sin expresiones confusas, sobre todo para que nos entienda el juez o los magistrados del colegiado. Y los alegatos de apertura, pues, doctores, en principio es oralizado, no se lee normalmente, ¿no? Pero bueno, puedes llevarlo, así es bastante mirar y oralizar, así como la declaración de que hacía la expresidenta Boluarte, ¿no? En el Congreso, su discurso de la Nación, mejor dicho, algo así, ¿no? Pueden llevar y, pues, bueno, leer. Pero recomiendo que sea, pues, oralizado y no leído, el alegato de apertura. Y luego, pues también tener en cuenta, ¿no? Lo que es las formas de litigio, técnicas, entre otros, para poder realizar lo que es alegatos de apertura de actores. Entonces, eso es los alegatos de apertura de actores. Entonces, es un punto muy importante del inicio del juzgamiento. Entonces, no olviden que en alegato de apertura, en resumen, pueden presentar su teoría, pueden refutar la teoría de la fiscalía, hablar siempre en tiempo futuro, ¿no, doctores? Respetar el tiempo, precisos, concisos, en términos que se pueda entender, que se pueda entender.
Y pues no hay que leer de manera oralizada, hay que indicar lo que uno quiere decir en alegatos de apertura. Eso es importante, es una promesa, no se olviden, alegato de apertura en realidad es una promesa que se va a probar en el desarrollo del juicio. Esa es su naturaleza, doctores. Por favor, en el acto de apertura nunca hablen tiempo pasado, ni tampoco ya declaren inocentes patrocinado. No lo hagan eso, doctores. ¿Ya? Así es. Los derechos, después del alegato de apertura vienen los derechos de lectura, ¿no? Lectura de los derechos del acusado. Es muy importante hacerle conocer, hacerle saber. El juez, pues, leerá los derechos, ¿no? De manera obligatoria, siempre, del acusado y le instruirá cómo va a llevarse a cabo todo el desarrollo del juzgamiento, pues dentro de ello tiene derecho a guardar el silencio, el derecho a una autoincriminación, ¿no? El derecho a siempre a ser asistido por un abogado defensor, ¿no? El derecho a intervenir activamente en el juicio y que el juicio sea público y con inmediación, ¿no? Ante el tribunal competente, ¿no? Esos son los derechos que le tiene que hacer saber el juez o dentro de debate el acusado, siempre. Sin caso que no hicieran esto, doctores, como defensa y componernos, señor magistrado, estamos en la etapa de lectura de los derechos del acusado, hágale saber cuáles son los derechos del acusado. Y que si te dicen, no, doctor, pero ya conoce derechos a nivel preliminar o intermedia, ya conocen, lo hemos leído, queremos avanzar el juicio. Puede que diga como juez, doctor, pero igual peleen. No, aquí estamos en el juicio, el Código Procesal Penal lo exige leer los derechos del acusado y entonces en ese sentido pues se tiene que hacerlo, dice, ¿no? Entonces ustedes exigen todo ello, derechos del acusado, como dice acá el Código Procesal Penal mismo, ¿no? Entonces importantísimo, exigir que se lea, doctores, ¿ya? Es eso importante, doctores. Muy bien, doctores, para pasar a lo que es la conclusión anticipada, siempre es bueno saber que existe una parte agraviada, hay un acusado, la fiscalía. Ya esas figuras hay que tener en cuenta y con eso vamos a iniciar lo que es la conclusión anticipada. No sé si retrotraigo acá, a ver, creo que estoy acá. Pues, a ver, no, no. Un momento, doctores. Aquí. Les decía, estas son más o menos lo que son las etapas de lo que es el tema del juzgamiento, ¿no? Lo normal, lo correcto. Pero dentro de esto de acá, pues queríamos agregar lo que es la conclusión anticipada, ¿no? Y la conclusión anticipada, pues vendría inmediatamente después de alegatos de apertura. No es como parte de lo que es el tema del proceso que del juzgamiento de conclusión anticipada, ¿no? Sino la conclusión anticipada es un mecanismo de simplificación procesal que es como terminación anticipada también, ¿ya? El 372 del Código, ¿no? de Procesal Penal habla de la conclusión anticipada, ¿no? Acá dicen bien claro, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntarán si admite ser autor o partícipe del delito de materia de acusada, ¿no? Acusación o es responsable de la reparación civil, del delito y la reparación civil. Si el acusado, previa consulta con su abogado o defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la conclusión del juicio. La conclusión del juicio. Por eso, después de lo que es alegato de apertura, ¿no? El juez lo preguntará, ¿no? Antes de leer sus derechos, ¿no? Eh, al acusado, que esto sobre la acusación, ¿cómo se considera? En principio. De autores, si el acusado acepta los cargos que se le están imputando, allí termina todo. Ya no se va a actuar más lo que viene del juzgamiento, ninguno de los otros estadías, sino ahí se concluye y se emite la sentencia conformada.
con la conclusión anticipada, pues hay un beneficio, ¿no? Siempre, un séptimo, sino que un séptimo de la pena y entre otros beneficios que hubiera, ¿no? Para que se acoja la conclusión anticipada, es manejable si es beneficiable o si el acusado no sale perjudicado, hagámoslo. De no ser así, mejor no vayamos a conclusión anticipada. Lo que normalmente la conclusión anticipada se puede dar es en el delito de omisión de asistencia familiar, porque es un delito consumado y para que irnos todo el juzgamiento y que existe la conclusión anticipada como defensa de la parte acusada, ¿no? Eso podemos hacer, ¿no? Y la conclusión anticipada es, en realidad, para que funcione, es ponerse de acuerdo en la práctica lo siguiente. Alegatos de apertura de la fiscalía, viene alegatos de apertura de la defensa. Si la defensa está prácticamente pensando en la conclusión anticipada, en alegatos de apertura, mejor ni refuta ni presenta lo que promete, sino que indique pues, al juez, en observancia del artículo 372, señor magistrado, la defensa va a solicitar, ¿no?, la conclusión anticipada. Entonces, con eso termina esa parte y la fiscalía y tú conversan sobre la pena y con la parte actor civil, si hubiera la reparación civil, se ponen de acuerdo todo ello y ese acuerdo la fiscalía tiene que presentar al juez ahí mismo en la audiencia. O a veces pides, señor magistrado, 5 minutos para poder conferenciar con la fiscalía y la parte civil, ¿no?, a fin de arribar a un acuerdo sobre la conclusión anticipada. Le pides ese espacio, te dan esos 5 minutos y se ponen de acuerdo. Lo que son las penas, tú discutes, o lo que es la pena, discutes o te pones de acuerdo con la fiscalía. Obviamente, en la presencia de tu patrocinado. Tampoco no podemos decir algo que sea gravoso para nuestro patrocinado, ¿no?, el acusado. Y en el extremo de reparación civil, se pone de acuerdo o se acuerda con la parte civil, actor asegura, la reparación. Quizás pedía en 15.000 soles y le dices, te vamos a dar 10.000 en 7 cotos. Ok, no hay problema. La pena, pedían quizás 6 años y le decimos al fiscal, señor fiscal, que sea 5 años, hay que hacer que baje un séptimo, pues no llega, antes 6 a 5, pero que baje más porque queremos forzar que llegue a 5 para que sea suspendida. Y que esta pena de 5 años sea puesta en periodo de prueba, convertida en 2 años para que pueda firmar, por decirlo así. En todo eso se negocia, se conversa y el acuerdo que se tiene se presenta al juez y el juez va a aprobar. Esa es la conclusión anticipada, doctores. Así se desarrolla en este estadio y se emite la sentencia conformada. Este material, más o menos lo que continúa, lo que indica, ¿no? Interrogatorio de inicio del juez, aceptación de los cargos, es importante, tiene que aceptar los cargos, porque tienes que instruir al acusado diciéndose, una vez que se ponen de acuerdo, le dices, mira, señor Juan, el juez te va a preguntar, ¿cómo te consideras? Tú tienes que ser simplemente responsable de los cargos, nada más, la palabra mágica. Y de ahí, calladito, nada más. El resto lo manejo yo o ya todo la fiscalía, el juez lo lleva adelante el juzgamiento. Y es así, hay que instruirlo bien, ¿no? Simplemente que diga, me considero responsable y culpable. No va a decir, no, soy inocente, entonces ya sí, ya no va a conclusión anticipada. Hay que desarrollar todo el juzgamiento, ¿no? Existe lo que es conclusión anticipada, también admisión parcial. Una parte puede admitir la responsabilidad y otra no. Y también después de ello, pues existe la sentencia conformada, así se le llama. Sentencia conformada se emite y con eso ya estamos prácticamente desarrollando el caso que se cierra el juicio. En la práctica de la realidad, doctores, analizando bien si conviene o no irnos a todo el desarrollo del juzgamiento, decidimos como defensa si ¿es viable la conclusión anticipada o no? O la terminación anticipada en la etapa intermedia. Para lo cual también hay que saber sobre la determinación de la pena, los tercios, y más el sistema escalonado ahora, y con todo ello pues conversar bien y decirle a la fiscalía que haga
lo que es ¿no? la pena que se va a sancionar en aplicación de los tercios más los sistemas escalonados y que concluya beneficiario para el acusado, ¿no? Eso es. Entonces, decidimos como defensa si es correcto o no la conclusión anticipada. Hay que explicarle al acusado. Tiene que entender el acusado. ¿Ya? Eso es, la conclusión anticipada es un mecanismo de simplificación procesal que termina el juzgamiento de una manera, entre comillas, adelantada con la sentencia conformada, requisito que el acusado se declare responsable. La conclusión anticipada, hace poco han publicado el Decreto Supremo número 17 de 2025, ¿no? Que aprueba el protocolo de conclusión anticipada. ¿Cómo se debe aplicar ahora la conclusión anticipada? El objeto, ¿no? Establecer, ¿no? Sus directrices que han hecho específicamente, en qué delitos, cuándo, cómo se puede aplicar la conclusión anticipada, ¿no? Alcanza, pues, esta conclusión anticipada el desarrollo del juicio a todas las partes y su concepto es siempre resaltando ese mecanismo de simplificación procesal, ¿no? El mecanismo de simplificación procesal penal, pues es la terminación anticipada, la conclusión anticipada y el acuerdo reparatorio, ¿no? Son los mecanismos de simplificación, lo que hablamos de lo que es simplificación procesal, proceso inmediato también, mejor dicho, el mecanismo de simplificación procesal, que es muy distinto de las salidas alternativas del proceso penal que también existen, ¿no? Esos doctores. Y la conclusión anticipada, pues, como acá en el decreto legislativo 17 de 2025, que es reciente, han indicado paso a paso todo, es en realidad llevar lo que el acusado va a aceptar la responsabilidad del cargo y luego qué es lo que va a hacer la fiscalía, qué es lo que va a hacer la defensa y todo el detalle que han señalado. En otras palabras, a grandes rasgos, para hablar de conclusión anticipada, pues tenemos que nosotros conocer que con la conclusión anticipada no se va a continuar el juicio, uno. Segundo, la conclusión anticipada permite ya terminar el proceso, es un mecanismo de simplificación procesal, con el requisito de que el acusado se declare responsable. Responsable, obviamente, de la acusación. Y se discute después de alegatos de apertura. Después de alegatos de apertura. Se pone en conocimiento y se ponen de acuerdo la fiscalía, la parte agraviada, la defensa del acusado, los tres. Y ese acuerdo lo presentan ante el juez para que el juez lo apruebe. Una vez aprobada, queda ahí cosa prácticamente decidida por un acuerdo, ¿no? Que han llegado los sujetos procesables allí, están pues satisfechos de la fiscalía con la pena que le está imponiendo, también el acusado y la parte agraviada, lo que es en el extremo de resarcimiento de reparación civil. Así es. La duración de lo que es conclusión anticipada pone un tiempo para su cumplimiento, porque recuerden, es una sentencia. Si genera antecedente, la conclusión anticipada es una sentencia y por eso concluida la conclusión anticipada de la sentencia, obviamente, se tiene que ver la rehabilitación del acusado. Así es, doctores, ¿no? Y la oportunidad del proceso en la conclusión anticipada, ¿no? Como Poder Judicial indica, es siempre después de alegatos de apertura de doctores. Entonces, existe el control de legalidad, ¿no? Con oportunidad, control de emisión de la sentencia conformada, lo que el protocolo de decreto legislativo, pues, número 17, indica también como decreto legislativo número 957, que indica los pasos, mecanismos de lo que es el tema, todo lo que es relacionado a conclusión anticipada. Es así, en conclusión, la conclusión pues anticipada, mis estimados doctores, en la etapa donde se cierra el juicio de manera adelantada, por decirlo así, ¿no? Termina. Después del gasto de apertura, viene todo lo que tiene que discutirse, debatirse la conclusión anticipada. Requisito sine qua non diría es la aceptación de los cargos que se le imputa de parte del acusado. Así, doctores, ¿no? Ese es el requisito y después se emitirá lo que es el tema de el fallo conformado, la sentencia conformada para lo que es conclusión anticipada. Muy bien, doctores, para finalizar, ¿no?
que la conclusión anticipada y la terminación anticipada son totalmente distintos, pero sí ambos son mecanismos de simplificación procesal, ¿no? En común tienen que ambos deben reconocer la responsabilidad y las penas que se da como gracia. La reducción de penas un sexto en lo que es el tema de terminación anticipada y la conclusión anticipada es prudencial, como también un séptimo podría ser, y el tipo de sentencia siempre es homologada, ¿no? En terminación anticipada y la sentencia conformada en conclusión anticipada. En otras palabras, tanto terminación anticipada como la conclusión anticipada son mecanismos de simplificación procesal para evitar quizás la dilación de estar afrontando un juzgamiento si al final le van a condenar igual al acusado. Es mejor antes concluir y que reconozca culpable o responsable. Muy bien, doctores, con ello finalizamos la clase. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos. Si hubiera preguntas, pues quedó supeditado al respecto. Por ahí es preguntas, doctores. Creo que ahí doctor Edwin dice. Vamos a empezar con preguntas, doctor Edwin. Dice, respecto a la participación del acusado, siendo nuestro patrocinado, ¿cuáles son los principales errores que se cometen respecto a su participación? A ver, doctor, buenas noches. Vamos a responder su pregunta. Doctor Edwin, ¿escucha? Sí, doctor Romar. Buenas noches. Un ¿Qué gusto. tal, doctor? Sí, ¿qué tal? Un gusto, doctor. A ver, doctor, a ver si entiendo su pregunta. Me dice, siendo nuestros patrocinados, ¿cuáles son los principales errores que se cometen respecto a su participación en el desarrollo de todo el juzgamiento, doctor, o en alguna etapa específica? En el juzgamiento, doctor. En todo, en realidad, ¿no? Los doctor, los errores que podrían, no tanto errores, sino como estrategia le decía al inicio en cuanto a declaración, ¿no? A veces los errores de los patrocinados no lo instruyen bien a nuestros patrocinados para que declare, por decir, en el juzgamiento en general, y cuando van a declarar, llegan y le preguntan, pues, el juez, diciendo, señor, ¿va a declarar de una manera abierta o se va a someter a las preguntas? Y ellos te miran o no saben y no saben qué decir. Entonces, eso también hay que instruirle y para que no se cometa ese error, según uno. Otro error es, como le decía, como un error es quizás no llevarle a nuestros patrocinados a la lectura de la sentencia cuando es presencial y si la pena pues, que está postulando es superior 5 años a más, porque puede que le condenen y él va a quedar detenido allí, los policías judiciales lo van a arrestar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es también el error que no debemos cometer nosotros, doctores, es de hacer que nuestro patrocinado pues declare culpable con una conclusión anticipada, quizás siendo inocente, quizás simplemente porque no queremos enfrentar el juicio y queremos terminar. Eso no debemos hacer, no lucharla hasta el final sobre su inocencia, ¿no, doctores? Esos errores no podemos pues, nosotros cometer en el desarrollo del juzgamiento. Y eso, de grandes rasgos, doctores, y no sé si tienen alguna otra pregunta más específico o tienen algunos dicientes más preguntas, doctores, quedamos o quedo a la espera de las preguntas. Doctor Edwin. Sí, quería, Bien, perdón. Ya, doctor. Sí, continúa. Sí, doctor Edwin, le escuchamos. Después, doctora quería Joana. consultar al respecto. Ya, no, quería ver si habías tenido un caso al respecto sobre la participación del patrocinado donde se ejemplifique lo que estaba señalando, ¿no? Durante el proceso. Ya, sí, hay un ejemplo. Yo normalmente, doctor, ya como conozco a los patrocinados, por ejemplo, para declaración, ya le instruyo ya, ¿no? Ya le instruyo. Pero una vez me pasó, cuando todavía estaba iniciando también con los litigantes, son experiencias, doctores, que contar a veces pasa. eh, eh, y el error que cometí, puedo decir, reconozco, es no haberle instruido al patrocinado de que la declaración va a ser de manera abierta, ¿no? O declaración sometida a las preguntas. Entonces, cuando el juez le preguntó, era virtual y que estaba conectado de otro lado él, y le dijo, señor acusado, ¿usted va a declarar? Sí. Ok, ¿cómo va a declarar? ¿De manera abierta o se va a someter a las preguntas que le va a formular la fiscalía como la defensa? Le preguntó así y él no sabía qué responder.
Y yo también no sabía cómo decirle ahora cuál de las dos elige. Entonces mi error fue de no haber instruido. Entonces en adelante me quedó experiencia que siempre preparo, digo, si te dice que vas a declarar de manera abierta, en algunos casos conviene que declare, en otros casos no, le digo, le escoges que te vas a someter a la interrogación y esperemos que la fiscalía te va a interrogar primero, después mi persona como defensa, le decía. Entonces le preparaba así, doctor, sí, pasa eso, ¿no? Porque no hay cómo enseñarle. Entonces ahí queda, pues, a veces la debilidad de que a veces escoge, voy a responder de manera general, dice, amplia. Entonces ese derecho le faculta al acusado, entonces el juez le va a decir, declare, y comienza a declarar de manera abierta, y saben que ahí va a decir muchas cosas que incluso que no debe decir, y lo va a señalar. Y entonces eso es lo contra que nos puede jugar pues en el juicio. Entonces mejor instruirle, ¿no? Doctor, un caso me pasó, y entonces en adelante yo siempre instruyo, ¿no? En qué alternativa elegir, o declarar de manera abierta o someterse a las preguntas, ¿no? Es un caso que le comenté. En lo que me ha pasado eso, sí, una doctora, un caso real, ¿no? Es un caso, ¿no? Pero lamentablemente mi patrocinado esa vez dijo, me voy a someter a las preguntas, y creo que me la leyó en la mente. Así pasó. Doctora Joana, creo que quería comentar algo. Doctor Edwin, no hay de qué. No sé si acá para precisar. No, antes de que doctora Escuche, Joana, disculpe que pase, doctor Edwin preguntó, y a raíz de la pregunta preciso para todos, mis estimados, cuando el acusado va a declarar, hay dos maneras de que puede declarar. Uno, de manera libre, y segundo, que se somete a ser interrogado. Ya, eso hay que instruirle bien, doctores, siempre a nuestros patrocinados cuando va a declarar. Si es de manera libre, me adelanto que en un momento va a haber una sesión específicamente de ello, el juez le dice, señor, a usted le imputan por esto, ¿qué tienes que decir? Cuéntanos, ¿pasó así o no? Le dicen. Entonces, comienza a hablar libremente, ¿no? Y después vienen las preguntas aclaratorias que hace la fiscalía y como la defensa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta siempre, hay que instruirle a nuestros clientes qué alternativa es más viable para que pueda elegir y declarar, ¿no? Algunas cosas sí, de manera general, mejor que lo diga y que no se someta a las preguntas. Entonces ya decidimos eso como abogados. Bien, doctora Joana, que usted quería preguntar algo, le escucho. nada más que pregunta, doctor, eso lo que nos pasó fue que este uno de los, claro que no está ahorita, usted no lo está hablando, pero sobre los testigos, sobre la presencia de los testigos durante todo el juicio oral, o mejor dicho, durante las, dejo por sesiones, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Sí, sí. Ya. Y que los testigos, es dable que los testigos estén durante, por ejemplo, si se dan 3 sesiones, en esas 3 sesiones es dable que estén presentes, porque nos pasó eso. Dijimos que no queríamos que el testigo esté presente porque él había dado declaraciones, había cambiado en 2 oportunidades su declaración. Entonces, él estuvo presente también en las 3 sesiones que se dio, y al final, a cabo, cuando le tocó declarar, ya él estaba informado de todo lo que había pasado y volvió a cambiar su testimonio y a decir que se había acordado de todo lo que había pasado. ¿Usted está de acuerdo en que los testigos Doctora, estén muchas. en todo? ¿Me escucha? Sí, ¿Aló? doctora, ¿Hola? listo, entendí su pregunta, doctora. Sí, sí, yo le escucho, doctora. Le he escuchado, Sí, doctora a eso me Joana. refería, doctor. Quería saber su opinión. Ya, doctora, en principio, muy bien, buena pregunta para quizás indicar también acá. En el juicio, los testigos siempre serán convocados para una sesión determinada, una fecha indicada. Esa fecha declaran y después no vuelven a conectarse más. Si concurren a una sesión definida, una fecha específica, más de dos testigos, solo uno declara y en principio que esté allí, y el otro se le invita, si es virtual, que salga, ¿no? De la ventana, y cuando termine el otro se conectará. Así es, desarrollo del juicio. No pueden estar presentes los testigos durante el desarrollo de todo lo que es el juzgamiento, doctora, ¿ya? Solamente
tienen ese derecho la parte agraviada y el acusado en principio, y los abogados. Los testigos no, solo van a declarar. Ahora, lo que vale siempre, así ha declarado a nivel preliminar o en preparatoria, ha ampliado su declaración, lo que vale siempre es la declaración que lo va a realizar en el juicio, en el plenario. Recuerden, al inicio hemos hablado el principio de inmediación, ¿ya? Por ese mismo, lo que se va a valorar es lo que declaró en el juicio. Y sobre lo que declare en el juicio, se hace contrainterrogatorio y ello se tiene que tomar en cuenta para alegatos de clausura. No lo que declaró de manera primigenia a nivel preliminar o preparatoria, eso no, sino lo que dijo cuando concurre al juzgamiento, doctora, ¿no? Ahí por eso existe especie de hacer interrogar y contrainterrogatorio en el juicio. La doctora Joana es así. No sé si he respondido su pregunta. Sí, sí, doctor, lo que pasa es que sí, en aquel entonces la jueza permitió que ambos testigos estuvieran presentes. No, nunca. Así sea presencial como Virtual fue, virtual. doctor, y desgraciadamente pasó. Debe salir uno de los testigos. Solo uno debe Por más que quedar se... mientras se actúa. Así es. Sí, pues, desgraciadamente igual no todos los jueces son probos, ¿no, doctor? Sí, nos sucedió y incluso nos, que nos, ya nos silenciaron el micrófono. Claro, doctor, eso no tiene que suceder, tiene que ponerse fuerte o quejar también a los magistrados. Todo. Lamentablemente, a veces también yo tengo la experiencia que he visto diferentes lugares del Perú que viajo por los casos. Hay fiscales o jueces, no sé, no siguen el Código Procesal Penal, que yo sé que es para todos a nivel nacional y lo mismo, pero como que tienen otra forma de hacer actuar y por su, que dicen que soy autoridad, que es así, y así quieren hacer valer lo que ellos digan. Pero para eso estamos. Nosotros defendemos derechos, defendemos, actuamos de acuerdo a la Constitución, actuamos de acuerdo a lo que dice la ley procesal penal y no estamos actuando por nuestro capricho y por ende también debemos hacer respetar lo que dice la norma, nada más, doctora, de manera firme o caso contrario dejar constancia, siempre dejen constancia. Sí, pues, Doctora, doctor, nos quedó, sí, no, doctora. no nos quedó eso. Muy bien, doctora. No sé si tienen alguna otra pregunta, doctores. Quedo pues a la espera sobre lo que hemos desarrollado por ahora. Al parecer, pues parece que no hay más preguntas. Entonces vamos a dar por finalizado esta sesión, la primera sesión de juzgamiento. Nosotros vamos a tener solo seis sesiones de desarrollo del juicio y a la otra semana vamos a desarrollar otro tema. El día viernes, doctores, entonces agradecerle por su concurrencia. Ya nos encontramos la otra semana y gracias y espero pues haberles hecho entender lo que es el desarrollo del juicio, como ustedes verán cuán importante es saber conocer el juicio, tiene sus particularidades para poder actuar y siempre acá desarrollando lo que es este tipo de sesiones, también los tips que les estaré indicando, las experiencias que uno tiene, compartir para que ustedes sepan y conozcan y que así se puedan desenvolver mucho mejor en el desarrollo del ejercicio de su profesión. Doctores, muchas gracias, muy buenas noches, les dejo con doctor Joel. Hasta luego, nos vemos en la otra sesión. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Y agradecerles a todos ustedes también, estimados participantes, por haber interactuado hoy en día con el doctor y por su presencia también. Y hacerles recordar que la siguiente semana, eh, viernes 17 de octubre, a la misma hora, continuaremos con la sesión, con las clases, el curso taller litigación oral. Así que no vayan a faltar, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.